Hola, ¿qué tal amigos de Ministerio Senda Antigua? Mi nombre es Farid Figuers. Gracias por acompañarme en este nuevo espacio en el cual hoy compartiré contigo un tema muy importante, muy radical, muy controversial también. Este tema es: ¿la sangre de Cristo tiene poder? Y si lo tiene, ¿para qué? Bien, quiero enfatizar en los signos de interrogación de este tema. ¿La sangre de Cristo tiene poder? ¿Y para qué? Hoy en día, desgraciadamente, amigo, amiga, se han levantado muchas ideologías, criterios, creencias antibíblicas que se han aceptado como divinas, como bíblicas, pero que desgraciadamente no se han estudiado a fondo. Desgraciadamente son frases, son clichés, son ideologías, son criterios que a cualquier par de los parlotes se le ocurre sacar, se le ocurre que son de Dios y los saca, y mucha gente los acepta. Pero a lo largo de mis temas, de los temas que he subido con ustedes en este su espacio, Ministerio Senda Antigua, he recalcado la importancia de poner por encima de cualquier dogma, mandamiento humano, a la palabra de Dios. El libro de David, que es Salmos, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y guía a mi camino, lumbrera a mi camino. Entonces, la Biblia en la vida del cristiano debe estar por encima de cualquier hombre. Disculpe, amigo, amiga que me estás escuchando, que sea muy repetitivo, pero es importante enfatizar esto. Yo sé que esta enseñanza de hoy a lo mejor va a chocar con muchísimos dogmas, muchísimos pensamientos, creencias que vienes arrastrando por generación tras generación, pero que no es bíblica. Creencias, ideologías de hombres y no de Dios. Vamos a empezar ahora sí de lleno. ¿La sangre de Cristo tiene poder? Y si lo tiene, ¿para qué? Bien. ¿Cuántas de las veces, amigo, amiga, no has escuchado expresiones cuando alguien saca demonios, cuando alguien expulsa demonios, cuando alguien ora por los enfermos, cuando alguien ora por algún problema físico o espiritual de una persona? Hacer expresiones como las siguientes: la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo te reprenda. La sangre de Cristo tiene poder para sacar demonios. La sangre de Cristo tiene poder para reprender. La sangre de Cristo tiene poder para sanar enfermos. Todas estas interrogativas las vas a responder con Biblia en mano en esta enseñanza del día de hoy. Todo parte, esta ideología, esta creencia, todo parte a malas interpretaciones que se les ha dado a las escrituras bíblicas. Recordemos, amigo, amiga, que el pueblo de Israel, que actualmente no ha aceptado a Jesús como su Señor, como su Mesías, como su Salvador, aún tiene que hacer la ley de Moisés, que consiste en matar un corderito y a través de la sangre de ese cordero, a través de la sangre del sacrificio de ese cordero que se mata, que se ofrece en la Pascua, es como el pueblo obtiene perdón de sus pecados, remisión, purificación de sus pecados. Pero entonces, ¿de dónde nace esto? Según la ley, dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y Pablo nos lo confirma en Hebreos capítulo 9, versículo 22, que dice: según la ley,
Casi todo es purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, no hay perdón de pecados. La sangre de Cristo, en esta parte bíblica, la sangre representa la purificación de nuestros pecados. La sangre que el pueblo judío ofrece mediante el sacrificio de un cordero es para el perdón de sus pecados. La ley especifica de forma profética y de forma acertativa, presencial o en tiempo presente y en tiempo futuro profético, que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Hebreos 9:22 está confirmando esta profecía, este mandato que se refería y se vendría a aplicar al Cordero de Dios. Como pueblo de Dios, como pueblo cristiano, nosotros ya no tenemos necesidad de matar un corderito y ofrecerlo para el perdón de nuestros pecados, pues nuestro Cordero es Cristo. Pues aquel Cordero que murió en la cruz y que derramó su sangre es el Cordero de Dios, Yeshua HaMashiach. Jesucristo es el Cordero de Dios. Juan capítulo 1:29 dice: al día siguiente vio Juan a Jesús que venía hacia él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién es el Cordero de Dios? Cristo. Cristo es el Cordero de Dios. Primera de Corintios 5:7 dice: límpiense de la levadura vieja para que seas masa nueva, así como lo son sin levadura, porque aún Cristo, nuestra Pascua, es Él quien ha sido sacrificado. Claramente Corintios nos está diciendo que ahora nuestra Pascua es Cristo. Nuestra Pascua es Cristo. Nosotros ya no tenemos necesidad de matar a un corderito, porque nuestra Pascua ya fue sacrificada una vez y para siempre, según Hebreos 7:27. Dice de esta forma: ustedes ya no tienen necesidad cada día como aquellos sacerdotes de ofrecer primero el sacrificio por sus pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. ¿De quién está hablando? De Jesús. De Jesús. Jesús, el Mesías prometido, tuvo que morir, tenía que morir y derramar su sangre para perdón de nuestros pecados, para darnos la salvación, para darnos la oportunidad de ser salvos. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Este es el Cordero sacrificado una vez y para siempre. Jesús es el Cordero de Dios. Efesios 1:7 dice: en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia. La sangre de Cristo tiene poder. ¿Para qué? Para el perdón de nuestros pecados únicamente. Hermano, ¿pero cómo crees? ¿Qué estás diciendo? Amigo, son criterios, son cosas, son enseñanzas, criterios bíblicos que quizá chocan con tus criterios, pero que, digo, si estás en el camino cristiano, dice la Biblia, el mismo Pablo decía: me es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Obedecer a Dios es obedecer a su palabra. Analizar con calma la palabra de Dios, con todo entendimiento, con toda sabiduría espiritual. Efesios 1:7 dice: en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados. ¿Mediante qué tenemos
perdón de nuestros pecados? Mediante la sangre de Cristo. Según la riqueza de su gracia, Efesios 1:7, mediante la sangre de Cristo hay perdón de pecados, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Recordemos que Hebreos y las profecías del antiguo pacto que señalaban que el Cordero habría de morir, estaban refiriéndose en forma presencial y en forma profética futura. Y aquí, ya que viene Jesucristo y muere y derrama su sangre, es como obtenemos el perdón de nuestros pecados, y los discípulos lo entienden. Y dicen bien claramente que en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados. La sangre de Cristo tiene poder, amén. Pero únicamente tiene poder para sanar nuestros pecados, para limpiar nuestros pecados, para purificarnos del pecado. Hebreos 9:12 dice: no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido nuestra redención eterna. Amén. Y es una expresión que hago porque con esto estamos resolviendo la incógnita. ¿Es correcto usar expresiones como estas al momento de sacar demonios, al momento de sanar enfermedades, de orar por un enfermo? ¿Es correcto usar esta expresión, la sangre de Cristo tiene poder? No, puesto que la sangre de Cristo nada más tiene poder para limpiar los pecados. Todavía no acabo el tema. ¿Por qué estoy hablando así? Ahorita vamos analizando base tras base, que te dejarán ver claramente que la sangre de Cristo únicamente tiene poder para sanar la vida de la persona, únicamente del pecado. La sangre de Cristo nos purifica de todo pecado. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Pablo está aquí enfatizando: ya no tenemos necesidad de machos cabríos y de becerros, puesto que ahora su propia sangre nos limpia para nuestra redención eterna. Hebreos 9:12. Ahora, ¿de dónde nace? ¿De dónde nace esta mala interpretación al decir que se debe invocar la sangre de Cristo al momento de orar por un enfermo, al momento de orar por una persona endemoniada, etcétera, al momento de orar por alguna necesidad física o espiritual? ¿De dónde nace? De una mala interpretación. Vámonos a las siguientes bases bíblicas. Isaías 53, versículo 4 dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores, con todo nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. ¿Quién llevó nuestras iniquidades? Jesucristo. Él llevó nuestras enfermedades. Aquí muchos, escucha bien lo que te voy a decir. Muchos aquí mal aplican esta base bíblica para decir que la palabra enfermedad se está refiriendo a la enfermedad corporal que todos podemos tener en algún momento: gripa, dolor de la cabeza, dolor de pies, dolor, no sé, X enfermedad. Pero no se refiere a la enfermedad física, se refiere a la enfermedad del alma. Jesús, el sacrificio de Dios, también el sacrificio de Dios, el sacrificio de Cristo no lleva nuestras enfermedades. Pero ¿qué enfermedades? Enfermedades del alma, enfermedades espirituales. Romanos 4:25 lo confirma: el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Te puedes dar cuenta de es que
Es a lo que voy, amigo. La Biblia, yo comentaba, y disculpa, hago un breve paréntesis en este tema. Yo comentaba con una persona y le mencionaba que la Biblia no se lee de forma literal. La Biblia no se interpreta de forma literal. La Biblia no se lee como si estuviéramos leyendo una novela, un cuento. No, la Biblia se lee texto con contexto. Si tú vas a dar una enseñanza, tienes que hablar con Biblia en mano, texto con contexto. Hay una frase que manejo y es una frase que, si la analizamos, nos deja muy enfatizado. Un texto sin contexto solo es un pretexto. Yo no puedo dar una enseñanza bíblica con una sola base bíblica, como muchos hoy lo hacen. Hoy muchos hablan del amor, etcétera, 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 muchos temas, pero toman solo una base bíblica y se desplayan a hablar media hora, una hora, el tiempo que se tomen, pero solamente usan una base bíblica. Tenemos que hablar enfatizándose y haciendo esa conexión entre versículos y versículos, entre capítulos y capítulos. Isaías y Romanos tiene una hermosa conexión, ya lo veíamos. Isaías 53:4 dice que Él llevó nuestras enfermedades físicas, las del alma se refiere. Romanos 4:25, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones, en otras palabras, por causa de nuestros delitos, por causa de nuestros pecados. Él fue entregado y resucitado para nuestra justificación. Aquí está confirmando que sin derramamiento de sangre no habría perdón de pecados. Muchos interpretan Romanos e Isaías para decir que la sangre de Cristo sirve también para sanar enfermos. No. ¿Quién sana a los enfermos? Ahorita lo vamos a ver. La sangre de Cristo tiene una única función: purificarnos de los pecados, nada más. Romanos e Isaías no se interpretan a enfermedades físicas, corporales. Aquí está hablando bien claramente de enfermedades espirituales. La enfermedad mayor espiritual que el hombre puede sufrir es el pecado. Jesús murió por nuestros pecados. Primera refutación: Romanos e Isaías no se refiere a que Jesús murió por nuestras enfermedades físicas. Se refiere a nuestra enfermedad espiritual, la del pecado. Segunda, ¿quién? Entonces, ¿tú me estás diciendo que Jesús en estos tiempos no sana enfermos? Claro que los salva, claro que los sana, claro que sigue sanándolos, claro que Él tiene poder, claro, aleluya. Jesús tiene poder para sanar enfermos, pero no la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es única función, bíblicamente ya lo vimos, es para purificar los pecados. Dice Mateo 28:18, y acercándose Jesús les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién tiene toda la autoridad? Jesús. Jesús tiene toda la autoridad aquí y en el cielo. ¿Quién sana a los enfermos? Jesús. No lo digo yo. Vámonos, Marcos capítulo 9, versículo del 1 al 6. Vamos a leerlo. Dice: entonces entró Jesús en la barca, se pasó de un lado a otro y vino a su ciudad. Sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo,
tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían entre sí, qué blasfemo es. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué piensan mal en sus corazones? Porque ¿qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. ¿Quién tiene poder aquí en la tierra? Jesús tiene el poder para sanar los enfermos, como sanó a aquel paralítico. Y Jesús tiene también poder para limpiar, para perdonar nuestros pecados. ¿Quién tiene poder? Jesús. Jesús tiene el poder para sanar enfermos, para echar fuera demonios. El nombre de Jesucristo tiene poder para echar fuera demonios, para sanar enfermedades, para expulsar toda clase de mal. Jesús, el nombre de Jesucristo tiene poder. No la sangre de Cristo. La sangre de Cristo, ya lo vimos, es únicamente para redención de nuestros pecados. Nada más. La sangre de Cristo tiene poder únicamente para perdón de nuestros pecados. Vámonos. ¿Por qué te digo que el nombre de Jesucristo tiene poder? Pues Jesús mismo les da la comisión a sus discípulos en el libro de Marcos 16, 15 al 18. Dice, Marcos 16, versículo 17 dice, estas señales seguirán a los que creen en mí, a los que creen. ¿En quién? Pues en Jesús. Escucha lo siguiente, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en sus manos, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Quién tiene poder para sanar enfermos? Jesús. En el nombre de Jesucristo hay perdón ahora. Sí, en el nombre de Jesucristo también hay perdón de pecados, claro está. Pero en el nombre de Jesucristo hay poder para sanidad, poder para milagros, poder para expulsar demonios, para hablar nuevas lenguas, etc. No sé si te queda claro, amigo, amiga, que escuchas este mensaje el día de hoy. La sangre de Cristo tiene poder únicamente para purificarnos de nuestros pecados. Pues sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario y así obtuvimos redención y purificación de nuestros pecados. ¿Es correcto o no usar este cliché religioso al momento de orar y decir, la sangre de Cristo te reprenda, la sangre de Cristo tiene poder, cuando se está orando por un enfermo, cuando se estén orando por un endemoniado? ¿No sería mejor decir, en el nombre de Jesucristo, tu enfermedad queda sana? ¿No sería correcto decir, en el nombre de Jesucristo, sal fuera demonios? Medítalo. Usar este cliché y desconocer el verdadero significado de la sangre de Jesucristo es desconocer parte radical del cristiano y del poder que tiene la sangre de Cristo para perdón de nuestros pecados. No sé si te quede claro, amigo. Ahora bien, Santiago 2:19 dice, te confirmo
que el nombre de Jesucristo y que Jesús tiene poder para expulsar los demonios, para sanar las enfermedades, para sanar cualquier problema físico o espiritual. Jesús tiene poder. Santiago 2:19 dice: ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Jesús tiene el poder, pues Jesús es uno. Amigo, es un tema que quizá no estés de acuerdo, o quizá sí estés de acuerdo. Quisiera pasarte, si no lograste anotar las bases bíblicas que se explicaron en estos momentos, quisiera decirte nuevamente las bases bíblicas para que las analices, las estudies y puedas entender que la sangre de Cristo tiene poder, pero únicamente para sanar enfermedades, echar fuera demonios. La sangre de Cristo tiene poder únicamente para nuestra redención de nuestros pecados, para el perdón de nuestros pecados, para que nuestros pecados sean limpiados. La sangre de Cristo únicamente tiene poder para esto. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y el nombre de Jesucristo Jesucristo tiene poder para sanar enfermos y echar fuera demonios. Entonces, saca tu conclusión. La sangre de Cristo tiene poder. ¿Para qué? Ya lo expliqué, ya lo acabo de mencionar. Saca tu conclusión entonces, ya por último. Saca tu conclusión. Saca la conclusión. Es correcto usar clichés religiosos como el decir: la sangre de Cristo te reprenda, la sangre de Cristo te sane. No, es mejor decir, y es correcto porque en su nombre les dio autoridad Jesús a sus discípulos, les dijo: en mi nombre echarán fuera demonios. Cuando tú invocas el nombre de Jesucristo, estás llamándolo directamente, invocándolo a Él, para que Él, mediante su omnipresencia, mediante su poder, venga y reprenda a esos demonios, venga y reprenda a esa enfermedad, venga y reprenda y sane a esa persona enferma, a esa persona endemoniada. La sangre de Cristo tiene una función, es el limpiarnos, el purificarnos de nuestros pecados, nada más. Jesucristo tiene la autoridad, porque es Rey de Reyes y Señor de Señores. Incluso los demonios creen y tiemblan ante Él, de sanar enfermos y de echar fuera demonios, de resolver cualquier problemática física o material, cualquier necesidad, cualquier problemática física o espiritual. Bien, amigo, te paso las bases bíblicas ya para culminar. Éxodo capítulo 12, versículo 3 al 24. Siguiente base bíblica, Hebreos 9:22. Siguiente, Juan 1:29. Siguiente, Primera de Corintios capítulo 5 versículo 7. Siguiente, Hebreos 7:27. Siguiente, Efesios 1:7. Hebreos 9:12, Romanos 4:25, Mateo 28:18, Marcos 9:1 al 6 y
Marcos capítulo 16, versículo 17 al 18. Bien, amigo, pues espero puedas analizarlo, este tema, puedas pedirle a Dios dirección para que nos ayude y para que te ayude y nos ayude juntos a entender y a comprender que por encima de cualquier dogma religioso está la Biblia. Y tenemos que obedecer a la Biblia antes que a los hombres. Si en verdad, amigo, nos decimos cristianos o gente de Dios, hay que estudiar bien la Biblia. Ya lo veíamos. Texto sin contexto solo es un pretexto. La Biblia no se lee de forma literal, como una novela. La Biblia se lee texto con contexto, para explicar una doctrina, una enseñanza tan importante como esta, de la sangre de Cristo. ¿Tiene poder? Y si lo tiene, ¿para qué? Y si es correcto usar estos clichés religiosos que hoy en día han surgido. Ya lo veíamos, amigo. Tenemos que hablar con Biblia en mano. Isaías lo dice: a la ley y al testimonio. Cualquiera que no hable conforme a lo que está escrito, cualquiera que no hable conforme a lo que está escrito, es porque no lo ha entendido. A la ley y al testimonio. Nuestra ley como cristianos es la Biblia. Quiero hacer esta breve reflexión en tu vida. Amigo, amiga, estamos en los últimos tiempos. Estamos en tiempos peligrosos. Estamos en tiempos de alerta. Doctrinas, cosas que han surgido en los últimos tiempos, desviando al pueblo de la verdad bíblica y llevando, como dice la palabra de Dios en Oseas, que su pueblo perece porque le falta conocimiento. Hoy en día, y perdón que utilice este tono de voz, pero me es preocupante. Hoy en día, tristemente llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. A los siervos de Dios, a los pastores y ministros que se han levantado en medio de un mundo de maldad religioso y se atreven a denunciar la apostasía, se atreven a denunciar el ecumenismo, al movimiento G12 y sus falsos profetas, sus falsos ministros. Los toman de a locos, los toman de revoltosos. Amigo, es necesario hacerlo. Somos atalayas, estamos llamados a ser atalayas en medio del pueblo de Cristo. Yo te invitaría, amigo, que me estás escuchando, a que analices más la Biblia, a que te metas más con Dios, no solamente en oración. Métete al estudio bíblico, no solamente en ayuno, métete al estudio bíblico. Muchos están cayendo en engaños de sectas antibíblicas, como los mormones, testigos de Jehová, que niegan a Jesucristo.
Y la Biblia dice que Jesucristo, que aquel que niega a Jesucristo, tiene el espíritu del anticristo. Aleluya. Y este es el llamado que te hago, amigo, amiga que estás escuchando, es el llamado que te hago. Seamos firmes, seamos gente que esté dispuesta a luchar contra el viento y la marea. Apoya a las personas, apoya a los ministros que se han levantado a denunciar toda esta clase de tonterías, toda esta clase de blasfemias, jesuitas, católicas, romanas, y que tienen a sus siervos como el G12 a su servicio. Discúlpame si estoy tocando tus becerros de oro, tus cantantes favoritos. Discúlpame. Y es más, te lo digo, tenía planeado únicamente tocar este tema ahorita contigo, con ustedes, el tema de si la sangre de Cristo tiene poder y para qué. Si lo tiene, ¿para qué? Y si es bueno o no usar clichés religiosos al momento de orar, como la sangre de Cristo tiene poder. Ya lo veíamos que no. La sangre de Cristo sí tiene poder, pero nada más para purificar nuestros pecados, para lavarnos de nuestros pecados. Y Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, tiene poder para expulsar demonios, para echar fuera demonios, para sanar enfermedades y resolver cualquier situación física o espiritual. No sé por qué te estoy compartiendo esta exhortación a tener cuidado en estos últimos tiempos. No te conformes con leche solamente espiritual. Busca el alimento sólido. Busca la palabra dura. Busca el arrepentimiento y perdón de pecados. Busca a personas, a pastores. Busca a Dios primeramente, pero busca a siervos verdaderamente de Dios que procuren enseñar lo que es de acuerdo a la sana doctrina. Que no te solapen tu pecado, que no te apapachen, sino que te reprendan con amor y mansedumbre y que te ayuden a salir de él. Yo soy tu amigo Farid Figuers. Fue un placer compartir contigo este tema. Que el Señor te bendiga y te guarde firme y adelante en la piedra angular que es Jesucristo.